Agradezco muchísimo a todos la presencia, sobre todo al gran equipo de Alaria que nos acompaña hoy. Es un segundo webinar de la Comisión de Administración y Finanzas. Le agradezco a Clary Urruti, que coordina esta comisión, y a Pablo Tiscornia, que está en los controles. El tema de hoy es los mercados financieros tras la salida del cepo minorista. En este webinar se van a tratar claves del nuevo escenario macro y cambiario, inversión extranjera directa, oportunidades para inversores en un mercado de transición y alternativas de inversión en pesos y en dólares frente a la nueva coyuntura. Tenemos dos oradores de lujo que son Soledad Tortarolo y Tomás Rebagliati. Yo ahora voy a leer los currículums y están acompañados por Jorge Podestá y Marcelo Elbaum. Pero bueno, empezamos por Soledad. Ella es gerente de Research Macro Renta Fija en Alaria. Muchísimas gracias, Sole, por estar acá. Es economista especializada en finanzas con 18 años de experiencia. Ejerció como directora de programación financiera y análisis de deuda en el Ministerio de Economía de la Nación y hace 10 años analiza la coyuntura y las oportunidades de inversión en renta fija. Por otro lado, Tomás Rebagliati, gracias Tomás por estar con nosotros. Él es Chief Executive Officer al área fondos, es licenciado en Administración de Empresas de la UCA y tiene una maestría en finanzas en San Andrés y además posee 15 años de experiencia en mercados financieros locales. Bueno, están acompañados este gran equipo de Alaria por Jorge Podestá. Muchísimas gracias, Jorge. Director de Alaria S.A. y director de Alaria Fondos. Leo brevemente su currículum. Es licenciado en Economía de la UCA, magíster en Finanzas de UCEMA. Además, anteriormente se desempeñó como head de renta fija en Alaria y previamente estuvo a cargo de cash management en un importante grupo asegurador y posee más de 20 años de experiencia en el mercado de capitales. Por último, los oradores están acompañados por Marcelo Elbaum. Gracias, Marcelo, por estar acá. Él es gerente de Relaciones Institucionales de Alaria, es contador público por la Universidad de La Plata, es MBA en Finance City University Londres y anteriormente se ha desempeñado como gerente de banca privada en BBVA y tiene más de 25 años asesorando empresas en el tema de mercado de capitales. La verdad que es un lujo tener el equipo de Alaria completo acá con nosotros, un nuevo socio que lo valoramos mucho porque nos está ayudando especialmente en inversiones de la Cámara. Así que muchísimas gracias a todos, bueno, a todos los presentes, a todos por estar. Y entonces le paso la palabra a Jorge que va a abrir un poco la mesa, ¿no? Bueno, muchas gracias Liliana, gracias a todos por sumarse y participar y es un honor como socios de la Cámara poder participar en esta mañana. Vi que la experiencia iba subiendo cada vez que mencionabas los currículum, cada uno tenía más años de experiencia, así que bueno, un poco marca la edad y me parece que también esta experiencia para hablar de lo que está pasando en Argentina suma. Venimos de hace 2 meses de una salida de lo que es el cepo minorista. Sé que tuvieron un webinar del aspecto regulatorio cuando tuvimos estos cambios hace un par de meses y nos parece que es un buen momento para analizar los efectos que tuvo en el mercado financiero. Es cierto que las restricciones se levantaron para lo que son individuos y todavía para las empresas en las que ustedes trabajan permanecen restricciones cambiarias, pero bueno, hoy estamos operando con una brecha virtualmente de cero. Entonces, las preguntas que surgen es, ¿esto es sustentable? ¿El nivel de tipo de cambio? ¿Cómo posicionarse de cara al segundo semestre de este año, en donde también tenemos elecciones legislativas, sobre todo en provincia de Buenos Aires y nacionales, que van a tener un impacto? Y bueno, un poco lidera hablar de la parte macrofinanciera, también considerando las últimas medidas de esta semana en materia monetaria, de tasas y de acumulación de reservas que propuso el gobierno. Soledad va a estar a cargo de esa parte. Y luego hablar de qué estamos viendo en flujos de inversiones en las empresas, en dónde se están posicionando con todas estas nuevas medidas y obviamente abordar lo que son inversiones de corto plazo que tienen una mirada, si uno invierte a 1, 2, 3 meses excedentes de liquidez, e inversiones de más largo plazo para aquellas empresas que dicen estos excedentes los voy a contar hasta el año que viene. Así que, bueno, la idea es empezar con eso y después dejar abierto a preguntas, hacerlo interactivo. Así que, Sole, te doy la palabra para empezar con la parte macrofinanciera. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Vamos a arrancar con la presentación. Como me gusta decir siempre, los datos son datos, pero hay toda una parte que es opinable. Yo en mi presentación separo lo que son datos de lo que son proyecciones o opiniones. Las opiniones obviamente son discutibles, siempre tratando
de que sea en base a datos concretos, no opiniones de porque sí. Por favor, interrumpan ante cualquier duda. La idea es que les sirva la charla, que les interese, y el intercambio nos sirve a nosotros también. Así que, por favor, siéntanse libres de preguntar. Bueno, Sole, antes de sí. que comiences, también les quería decir, perdón, no sé si ya lo dijeron y estoy repitiendo, si quieren, si prefieren ir dejando sus preguntas escritas en el chat, lo pueden hacer, las voy a ir leyendo al final y las van a ir respondiendo Sol, Tomás, Jorge y Marcelo. Gracias, perdón, Sole, te Gracias. dejo hablar, seguir. Breve introducción internacional y vamos derecho al mercado cambiario argentino. A ver, lo internacional nos afecta por dos vías. El déficit que está en este momento en Estados Unidos y el nivel de deuda que alcanzó Estados Unidos está poniendo cierta presión a las tasas americanas al alza. De hecho, vamos a ver que el oro tocó máximos históricos de no sé, 40 años en términos reales, y tenemos tasas muy altas en términos reales también. Esto básicamente lo que hace es, cuando tenemos una tasa libre de riesgo al alza, nuestro rendimiento total, que es la suma de la libre de riesgo más el riesgo país, no sube. Entonces, justamente por eso es que tenemos un contexto internacional que no es tan malo, digamos, no es que los precios de commodities están en mínimos ni nada, pero son tasas que generan cierto desafío en este programa que está implementado en la Libertad Avanza. En este contexto tenemos un China que está rebalanceando su banco central, donde aumenta tenencias de oro casi todos los meses y baja treasuries. Donde siga con este rebalanceo van a seguir las tendencias, aunque también hay inversores, sobre todo americanos, que reducen su posición un poco de treasuries. Vemos las tasas reales y son altas, son máximos de 10 años. Veremos si siguen subiendo. Por ahora no se ve en Estados Unidos un trasfondo de ajuste del déficit, pero la parte buena es que no hay un fácil reemplazo de los treasuries americanos. No hay fácilmente dónde ir a una tasa con este nivel de profundidad y liquidez que tiene el mercado americano. Entonces eso un poco evita situaciones de estrés mayores, justamente porque no hay un reemplazo fácil, por lo menos no en Europa. Así que bueno, nada, lo que vemos es una presión al alza. Nos cuesta imaginar una situación disruptiva, pero sí esto le pone un poquito de presión al acceso al mercado de capitales. Las expectativas de inflación en Estados Unidos siguen altas, esto es otro motivo de presión, y es un motivo por el cual la Fed creo que va a ser cuidadosa en cómo baja la tasa corta, ¿no? Con estas expectativas de inflación máximas en mucho tiempo, es difícil. 6,5% es la inflación la expectativa de inflación próximos 12 meses en Estados Unidos. Más allá de que se realice o no, difícil bajar la tasa en este contexto demasiado, digamos. Ese breve resumen internacional, vamos al contexto argentino con muchas cosas para charlar. A ver, claramente hay una relación internacional entre lo que son reservas del Banco Central y los rendimientos de los bonos. Esto es medio claro, digamos. El gobierno lo sabe, pero hay algunas razones por las cuales no es la prioridad uno acumular reservas ahora, con algunas comillas que les vamos a contar, pero en principio yo creo que es medio indiscutible la importancia de acumular reservas para cualquier país que quiera tener costos bajos de acceso al mercado de capitales. En Argentina, básicamente lo que hizo la Libertad Avanza fue pagar hasta ahora deuda sin acceso al mercado de capitales. Lo que tuvo la Libertad Avanza es una compra muy grande de dólares del sector privado comercial, 23.000 millones de dólares, que se fueron básicamente pagando deuda. Esto lo que tuvo de bueno es que básicamente generó cierto desendeudamiento. Espérenme un segundito que saco los ruiditos que tengo. Ahí está. Estos pagos de deuda netos en este primer año y medio de gestión generaron una fuerte desendeudamiento, y esto generó una baja de riesgo país realmente muy grande. ¿Cómo es el mercado cambiario? Esto, bueno, sí, son por lo que me dijeron todos especialistas, así que no me voy a tener mucho en la explicación, pero básicamente el mercado de cambios del Banco Central explica la variación de reservas. Y por lo que dije antes, la variación de reservas es importante.
¿Qué es lo que estamos viendo? Desde junio del 2024, todos los meses hay déficit de cuenta corriente. Esto se divide entre sector público y sector privado, ¿sí? Básicamente lo que uno ve es que el déficit de cuenta corriente, mayormente por turismo y por pagos de intereses, se viene financiando con mercado de capitales, con la cuenta financiera. Los privados, el sector privado, viene ingresando dólares, les diría que prácticamente todos los meses y financia la cuenta corriente, con lo cual no es un problema. O sea, si uno quiere básicamente gastar en turismo y después esos dólares los ingresa, no hay un problema ahí, digamos. En abril, puntualmente, que fue un mes bastante complicado porque se anunció que iba a haber un cambio en el mercado cambiario, pero no se podía decir cuál porque estaba el acuerdo de negociación. Fue un mes de mucha salida de privados, la verdad que no lo habíamos visto en el gobierno de La Libertad Avanza. Se fueron 2.200 millones de dólares por el sector privado no financiero, casi 1.900 millones de compra de billetes directos, y es algo a monitorear. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hasta ahora teníamos déficit en la cuenta corriente financiada por los propios privados en la cuenta financiera. No había un problema ahí. En abril tuvimos déficit de cuenta corriente y déficit de cuenta financiera de privados. Esto es para mirar, o sea, es una luz amarilla. Los primeros datos de montos negociados del mercado oficial de cambio sugieren que en mayo no se repitió esta tendencia, pero bueno, hay que ver los datos oficiales del mercado cambiario cuando se publican más o menos para el finales de junio, se publica mayo. Pero bueno, es un datito amarillo a seguir, ¿sí? Por otro lado, lo que pasó también en abril es que el gobierno consiguió un montón de dólares del FMI, ahora consiguió un repo ayer, un repo con bancos, consiguió otros desembolsos internacionales. Realmente fue un salto importante, ahora lo vamos a ver en las reservas, y esto trajo un montón de tranquilidad al mercado cambiario. Esto más un montón de políticas que vienen aplicando, como la reducción de cantidad de pesos, como el superávit fiscal, como la estabilidad relativa de tipo de cambio, que ahora la vamos a ver, hay mucha estabilidad en comparación con los tiempos pasados, digamos. Pero bueno, datito a mirar, si uno separa, la línea celeste de este gráfico es el sector público y la línea verde es el sector privado, ¿sí? Esto acá sumo todo lo que es balance cambiario, tanto cuenta corriente como cuenta financiera. La línea verde, si uno la mira, está arriba de cero desde La Libertad Avanza. O sea, básicamente están con superávit en el sector privado. Fíjense qué pasaba en los años 2018. El déficit venía por el sector privado y era financiado con la línea celeste, que era tomada de deuda. O sea, el último plan de estabilización que tuvo la Argentina ya en 2016 tuvo esta característica, déficit del sector privado y un superávit financiero, o sea, toma de deuda neta del sector público. Obviamente eso terminó en una situación de estrés. Hoy lo que vemos es lo contrario, el sector privado con un superávit importante, el sector público que no accedió al crédito hasta abril, donde toma deuda y recapitaliza el Banco Central. La clave de esto es, si a partir de ahora, como anunciaron ayer, o antes, sí, el lunes y martes, empiezan a tomar deuda para refinanciar lo que vence, bueno, básicamente van a empezar a poder acumular reservas por el lado privado, ¿no? Porque el sector privado tiene un pequeño superávit. Si el sector público deja de demandar esos dólares, bueno, vamos a empezar a acumular reservas por las buenas razones, digamos. Y todo lo que se ve es eso, el gobierno no tiene un déficit fiscal, piénsenlo en números, en 2017 había un déficit fiscal de 20.000 millones de dólares al año, hoy hay un superávit fiscal de 10.000 millones de dólares. Esa diferencia es fenomenal a nivel macro y hace que el gobierno no se tenga que endeudar para pagar déficit, lo cual es fundamental. Entonces lo que digo es, en la medida que el gobierno logre colocar deuda más allá del plazo, lo que hace es un mecanismo sustentable de sostener esto. No se están viendo unas distorsiones que uno diga, esto dura 3 meses y es inviable, digamos. No estamos viendo eso, todo lo contrario. Estamos viendo algo que puede ser sostenible en el largo plazo, digamos. Política mediante, que ahora vamos a hablar.
El otro dato que me parece que vale la pena observar es que la línea punteada doradita de este gráfico es el tipo de cambio real. Entonces vale la pena decir que con tipo de cambio real muy alto, cuando el tipo de cambio pega un salto, que es lo que pasó en 2018, ¿se acuerdan con el desarme del EVAX de no residentes? Eso no te ayuda con las cuentas externas porque lo que mejora la cuenta corriente se te va por la cuenta financiera. Entonces lo que quiero decir es mejor tener un tipo de cambio real en algún nivel, aunque sea bajo, pero estable, que estar a los altos, porque eso genera inestabilidad y más compra de dólares por la cuenta financiera, no resuelve el problema del mercado cambiario. Una mini proyección en 2025, lo pongo como año cerrado, pero estamos usando 4 meses observados, que es lo que hay, el resto proyectado. Creemos que las reservas habrán terminado el año en torno a 40.000 millones de dólares, son 11.000 más que en 2024, y creemos que va a haber un déficit de cuenta corriente financiado con la cuenta financiera, un poco por la parte privada y otro poco por la parte pública, ¿sí? Básicamente las reservas mejorarían por la parte privada. Así que nada, no vemos nada ahí disruptivo en este sentido. Otro datito de color, el repo bancario que se colocó ayer se colocó un poquito más abajo del de diciembre del 24 a una tasa del 8,25. Así que al 2027. Así que una buena tasa para pensar en las próximas emisiones que está por sacar el gobierno. Pensemos en la estacionalidad, o sea, de fondo lo que decía Jorge, no vemos algo disruptivo que uno diga señales de alarma. Sí, hay que mirar un poquito de cerca qué pasa con la cuenta financiera de abril, ¿sí? Si los privados siguen comprando muchos dólares o no para ahorrar. Segundo tema, para adelante, ¿no? Lo que uno observa, esto es un gráfico histórico de años sin cepo en Argentina, esto es la oferta de dólares de exportadores, lo que uno imagina es que agosto y septiembre son meses que va a haber menos oferta de dólares por el lado comercial, siempre puede haber un flujo por el lado de empresas, eso podría cambiar la estacionalidad, pero en principio el comercio, los peores meses de Argentina siempre son agosto y septiembre. Un economista llamado Bain decía que el mejor trimestre de la Argentina era el 2Q, que es el que estamos ahora, y el peor el 3Q. Así que ahora julio, pero más agosto y septiembre son los meses que podría haber algo más de presión al tipo de cambio, que muchos analistas creemos que podría pasar del medio de la banda el tipo de cambio. Hasta ahora, la verdad que el tipo de cambio se estabilizó mucho, pero me gustaría que tracen imaginariamente líneas para atrás. Si uno mira, la línea dorada de este gráfico es el contado, el tipo de cambio contado financiero. El azul es el oficial, que se unen después la salida del cepo para las personas humanas. Pero si uno va para atrás, ve que desde el comienzo de la gestión que está entre 1.000 y 1.400 nominales. Eso es muy importante porque habla de cierta estabilización del tipo de cambio nominal, no ya solo real. Y es clave en estos planes de estabilización como el que está haciendo el gobierno. Entonces, pensando en eso, que naturalmente antes de las bandas ya estaba operando en estos niveles, uno lo que diría es, pasado, les diría julio, que termina la liquidación gruesa, es más, yo creo que se va a adelantar porque en junio, a finales de junio vuelven a subir las retenciones, entonces creo que la liquidación fuerte la vamos a ver estos próximos 15 días, o sea que si va a bajar el tipo de cambio, va a bajar estos próximos 15 días. Luego, julio, agosto y septiembre, debiéramos ver algo más de presión al tipo de cambio. Nadie espera en el mercado que vaya a tocar el techo de la banda, salvo situaciones disruptivas en Estados Unidos o cosas que uno no puede anticipar. Pero digamos, si más o menos lo de Estados Unidos sigue parecido, lo que uno esperaría es que en los próximos meses el tipo de cambio suba un poquito arriba del medio, de los 1.200, pero no llegue al techo. A 1.300, digamos, se podría estabilizar. Fíjense que hoy la línea celeste que parece una escalerita son los futuros. Los futuros están llegando a diciembre a 1.350. Todas las proyecciones de todas las consultoras están ahí. Y no necesitan ir al techo de la banda. No hay pesos para que llegue al techo de la banda, salvo, de nuevo, una situación muy disruptiva, digamos. Y otro dato interesante, Caputo dijo en un streaming el martes que ellos no quieren que vaya al piso porque entendieron que si lo llevan al piso rápido el tipo de cambio, que lo podrían haber hecho con la liquidación del bono en pesos a tasa fija,
lo que generan es un problema a nivel competitividad, un montón de empresas que tomaron préstamos a tasas altas o que de repente compraron insumos a valores muy altos y de repente no son rentables a tipos de cambio de 1000 o menos. Entonces, el propio gobierno aceptó que no es deseable que en el corto plazo llegue a 1000. Distinto es en el largo plazo y ahora vamos a ver por qué. Pero en principio, nada, no espero que vaya al piso de la banda porque el gobierno no quiere dejarlo de llegar ahí. Sí puede bajar próximos 15 días y sí puede subir de 1200 a agosto, septiembre, ¿sí? Nada, eso por los tipos de cambio. No estoy viendo intervención en el contado, lo aclaro porque salió una casa de bolsa a decir que sí, la verdad que no se ve intervención y miren que la proyección nuestra da muy pegadita. Nuestra proyección es la dorada y el verde es el dato oficial. Fíjense que da muy bien nuestra estimación de intervención o no y no estamos viendo intervención, así que es realmente un tipo de cambio libre el contado. Sí, vale la pena decir, y esto lo decimos en todas las charlas, que estamos en un tipo de cambio real mínimo de 25 años. Entonces, si bien el programa está dando los pasos necesarios para salir bien, y yo creo que tiene buenas probabilidades de salir bien, parados a hoy, a toda la información que tenemos, no descarto, digamos, si yo tengo una empresa que tiene que mandar utilidades, pues si no, no la dejan trabajar, o tiene que la decisión de salgo un poco de mulk 90 días, le diría, mira, estás en tipo de cambio real mínimo de 25 años. Si tenés que comprar contado o oficial y lo podés usar con oficial, no está mal. No, a ver, mi escenario base no es disruptivo, no es que va a pasar lo que pasó con el plan de Cambiemos y va a saltar el tipo de cambio por los aires, no, están haciendo las cosas bien, yo creo que les puede ir bien, pero no dejo de observar que estamos en tipo de cambio real mínimo de 25 años, ¿no? Para una empresa que necesite, no sé, usar el contado para alguna cuestión. ¿Y qué pasa si sale bien? Esta pregunta me encanta. Estos son, no sé, 8 o 9 países que hicieron planes de estabilización, en general en los 90, algunos en los 80 y pico. El tipo de cambio real en base 100, si uno mira, fue para varios lados, en general se aprecia un poco, pero fíjense lo que pasó en el gráfico de la derecha, es inversión extranjera directa. Fíjense cómo se creció y se multiplicó. En general, los países que son exitosos estabilizando la inflación y el tipo de cambio, que es lo que está intentando hacer Argentina, explota la inversión extranjera directa, porque al darle estabilidad al país, los inversores pueden hundir capital. Si seguimos con este plan, el gobierno sigue con este plan de no tomar deuda para más que los vencimientos, o sea, no genera un endeudamiento innecesario. Sigue con el superávit fiscal, que creo que está claro que es el plan. Y en las elecciones legislativas les da medianamente bien. Yo no descartaría que post elecciones legislativas veamos una aceleración de los RIGI. Piensen que ahí ya, régimen de grandes inversiones, hay 15.000 millones de dólares ya presentados. Entonces no descartaría que parte de esto se empiece a liquidar con fuerza, no descartaría que empiecen algunas empresas que tomaron bastante deuda empiecen a liquidar algo de esa deuda por mercado. Y se empieza a acelerar las inversiones de toda la parte que es más rentable en Argentina, energía, minería. Por el lado de bonos, por este contexto internacional, el gobierno decidió dejar de esperar que el riesgo país baje a 550 puntos básicos, que es lo que había dicho el presidente, e ir por la parte del tramo corto de la deuda, que bajó un montón. Si uno mira el gráfico de arriba a la izquierda, la curva de bonos, un bono corto como el Bopreal Serie 1, está rindiendo hace 2 meses 12% y hoy está rindiendo 8%. Entonces tiene sentido que el gobierno busque renovar el capital con una deuda relativamente corta, no es una letra a 3 meses, es un bono a 2, 3 años, y de esa manera deja de estresar el balance cambiario y mantiene las reservas relativamente estables, ¿sí? Es importante este dato. Por el lado de las proyecciones, ahí tenemos las de Focus, comparado con los futuros, la del REM, están todas para diciembre del 25 en torno a 1.300.
sería una devaluación del 30% en el año, en línea un poco con la inflación. La inflación podría ir un poquito más bajo. Y hay mucho consenso de la baja de inflación. Si uno mira la inflación, ya para hoy nos enteramos de la inflación de mayo, que estaría debajo del 2, junio ya la proyectan en 1,7 y diciembre del 24 en 1,4. Y esto va en línea con el mercado también de bonos. Así que nada, me parece que el objetivo 1 del gobierno es bajar la inflación, por eso no están priorizando comprar dólares en la brecha. Y creo que está bien, digamos, creo que es lo que tienen que hacer, consolidar la desinflación. Les digo rápido esto antes que me suene la campanita, porque soy un poco charleta, a veces me paso el horario. Em, Estamos viendo una fuerte suba del crédito y en general en situaciones de suba del crédito se da una baja de inflación grande. Creemos que esto puede continuar si sigue la estabilización como pensamos. Esta parte del crédito es fundamental para el crecimiento del PBI de Argentina. El desarme de LEFIs, las LEFIs son estas letras de liquidez que el 17 de julio vencen y el 10 de julio el Banco Central deja de ofrecerlas. Con lo cual, entre el 10 de julio y el 17 podríamos ver un cambio, se puede anticipar un poco. Hay unos 10 billones de LEFIs que podrían ir al ECAPS porque son un monto como estable. Eso no es liquidez de corto, es pesos que tiene estacionado, los bancos los tienen estacionados en LEFIs y yo creo que esa parte o un poco menos, quizás 8 billones de pesos podrían ir tranquilamente al ECAPS, con lo cual no me sorprendería si en las próximas licitaciones vemos un rollover mayor al 100%, y otra parte de esa liquidez, si esto ya el 17 de julio, debería ir a las tasas cortas, con lo cual no me sorprendería que las tasas muy cortas caigan en ese momento. Que estoy hablando de cauciones quizás o de tasas interbancarias muy cortitas. Eso es lo que esperamos para el mercado de tasas en el corto plazo. Bueno, la inflación, como les dije, vendría al 2 y las expectativas bajan hasta el 1,5 mensual en los próximos 8 meses. Así que seguimos con un patrón muy de baja de inflación, muy, muy bueno para el mercado. Esta semana pegaron un salto a las tasas, ahora hay una nueva licitación del ECAPS y se reabre el Bonte. Vamos a ver a qué tasa se reabre, pero está a tasas de mercado. Y las estrellas olvidadas por ahora son los SER, que están en torno a 10%, por ahora nadie quiere tener deuda SER, están todos jugando a la tasa fija. Cuando las tasas nominales compriman, quizás para julio, creo que va a volver la demanda en bonos SER, porque tasas 10% más inflación es una tasa importante para tener en cartera. Pero bueno, por ahora nadie quiere, es como que la deuda SER no la quiere nadie, la quieren todos tasa fija y están tasa fija corta. Y vimos apetito en el Bonte, que ya rinde 27 de TIR. Así que por ahora me parece que hasta que no ajusten las tasas nominales no vamos a ver apetito del SER, pero después podríamos ver algo de eso. De política muy breve, la próxima fecha importante es el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que el gobierno tiene más para ganar que para perder, tiene muy pocas bancas en juego, no va a ganar el 50% de los votos, pero si gana un tercio de la Cámara de Diputados, tiene escudo legislativo para lo que necesite, así que nos parecería importante, para nosotros una victoria de La Libertad Avanza es que consiga un tercio en la Cámara de Diputados. Eso sería una victoria, son 2 millones más de votos que las primeras elecciones del 23. Todos los datos de confianza en el consumidor y la encuesta de Atlas Intel, que es una encuestadora brasilera, dan una mejora en mayo respecto a abril, que fue cercana al piso, pero se mantiene con niveles de aceptación muy buenos el gobierno de Milei. Así que esperamos que tenga un desempeño bueno en las elecciones, en línea con lo que fue un poco en Cava. Con eso les alcanza para lo que necesitan, digamos. Tommy, te paso la palabra si no hay dudas de esta parte o si no las hacemos al final todas, como quieran. Por Bueno, ahora en gracias, el chat Sole. no hay preguntas, perdón, Tomás, así que sigamos adelante. Si querés pasarme el slide, Sole, y les cuento un poco. A ver, me toca la parte de qué tienen que hacer con ese capital de trabajo que me imagino que muchos van acumulando. Como dice el nombre de la charla,
fin del cepo minorista, para lo que es personas jurídicas, seguimos todo igual. Entonces, quería arrancar mostrándole un poco para dónde están yendo los flujos. Sole mencionaba que hubo un salto en las tasas de interés esta semana, levemente al alza. Fíjense que está habiendo gran salida de flujos en pesos de lo que es la industria de fondos money market, los últimos 90 días, 60 días y 30 días. Esto más que nada me parece que se debe sobre todo a la estacionalidad de pago de impuestos. Hubo grandes pagos de impuestos en mayo y ahora estos días nuevamente. Con lo cual todos esos pesos que se están yendo al mercado no están yendo al dólar, como mostraba Sole, porque hay estabilidad, sino que están yendo a lo que es pago de impuestos, que produce una leve alza en las tasas de interés momentáneamente, porque ahora les cuento relacionado con lo de Sole a donde las vemos. Hay grandes salidas de money markets, levemente un flujo positivo a fondos de letras de corto plazo, como las LECAPs tema cero. Si querés, Sole, pasame el slide y les muestro a dónde van los flujos por el lado de los dólares. Casi un espejo opuesto de lo que pasa con los pesos, por el lado de los dólares. Hay suscripciones por el mismo monto. ¿Esto a qué se debe? Todavía vemos un gran stock remanente de los dólares de blanqueo. No se vio un gran flujo positivo por estas últimas medidas de hace un mes de los dólares del colchón. Yo creo que la mayoría de las personas están esperando que haya una ley que proteja eso antes de que se vea un impacto como lo fue con el blanqueo, que se acumularon cerca de 30.000 millones de dólares de depósitos. Y relacionado con las medidas del martes de esta semana, si querés, Sole, pasame el slide, les voy mostrando para dónde vemos, quizás dónde pueden adelantar ese capital de trabajo a la hora de invertir. La mitad de los pesos, casi el 56% de los pesos hoy en día, están los que se llama overnight o a un día, sea vía fondos como este money market, o vía cuentas remuneradas, o vía cauciones a un día, como decía Sole. Las medidas del martes que anuncia el equipo económico, hay un breve detalle que es medio técnico, pero que quería mencionar. Habla sobre los encajes. No saben cuándo lo van a implementar, esto de los encajes diferenciados que existen actualmente. Pero ¿qué quiere decir esto de encajes diferenciados que existen en este momento y que el gobierno probablemente en el transcurso de un mes y medio, lo nivele al mismo nivel? Si ustedes van con 2 pesos a un banco y quieren depositarlos en una cuenta corriente remunerada, probablemente el banco les remunere eso alrededor del 17% anual. Mientras que si entran a través de un fondo money market y el fondo money market va con esos pesos al banco, el banco se lo remunera a una tasa mucho más alta, aproximadamente 7 puntos más, a niveles del 24%, y esto se debe porque hay encajes diferenciados. Para el banco es mucho más costoso tener los pesos de manera directa de una compañía que lo que le cuesta tenerlo a través de un fondo money market. Cuando nivelen estos encajes al mismo nivel que en las declaraciones del martes del webinar que hizo el equipo económico, Santiago Bausili, presidente del Banco Central, dijo que están viendo según cómo viene la demanda de dinero, la estacionalidad del pago de aguinaldos, etcétera, pero yo creo que en los próximos 30, 40 días lo van a resolver. ¿Eso qué es lo que va a producir? Las tasas overnight, que ahora puntualmente por el tema de flujos subieron levemente, se van a derrumbar hacia niveles probablemente cercanos a ese 17% que les decía. Entonces, los fondos money market van a ir a rendir muy similar a lo que rinden de manera directa esos pesos que si ustedes fueran al banco. Entonces, vemos una gran baja de tasas overnight para fondos money market, yendo de niveles de 27% a niveles del 17-18%. Es una baja de casi 10 puntos en la tasa overnight. Y eso es lo que va a producir, y quizás yo me adelantaría a la hora de manejar mi capital de trabajo, también va a arrastrar levemente una compresión en el tramo corto de curva de caps, no tanto porque el gobierno va a salir a emitir cada 15 días letras cortas de 30, 60 y 90 días, pero sí también una leve compresión, pero se va a ampliar mucho el spread de rendimiento que hay entre la tasa overnight, o sea, fondos money market, cauciones a un día, porque al bajar la tasa de remunerada para fondos, también comprime la caución a un día, arrastrándola, versus estas letras de corto plazo. Entonces, hoy en día tenemos un diferencial de tasa que quizás los pesos están parados a un día porque el diferencial de tasa no es tan grande, 27% contra 30, una LECAP. Uno dice, no tengo riesgo en uno, me quedo en una alternativa
sin riesgo con 3 puntos menos de tasa. Bueno, para adelante, en los próximos 30, 40 días, me animo a decir que ese spread se va a ampliar a 10 puntos de diferencia. Entonces vamos a ir a una dinámica muy similar a lo que era en el gobierno de Macri, en el cual el stock de pesos no estaba a la mitad como está hoy en día, el 55% en fondos, 50 remuneradas sin cauciones a un día, overnight, sino que estaba en fondos de letras de corto plazo. Entonces yo me adelantaría y trataría de ya ir bloqueando tasa en instrumentos, como pueden ser, si querés pasarme el slide, Sole, un fondo de letras de corto plazo con el mismo plazo de liquidación, porque se va a ampliar muchísimo ese spread de rendimiento. Vamos a estar rindiendo 17% en fondos money market contra 27% actualmente, y probablemente los fondos de letras, que hoy en día están en niveles de 30, quizás comprimen un poquito, el dato de inflación va a ser mejor de lo esperado, abajo del 2, y quizás tengan que ir a rendir 26, 27, pero estamos hablando de un diferencial de 10 puntos de rendimiento en donde el gobierno va a buscar que esos pesos empiecen a virar de una alternativa de inversión a la otra. Así que les quería mostrar, en relación con su capital de trabajo, dónde creo que tienen que ir ya virando y posicionando esos pesos para tratar de capturar todo esto que se viene. Nosotros tenemos alternativas como estas que liquidan en contado inmediato, que son fondos de letras de corto plazo, muy grandes también como el fondo Money Market, pero el patrimonio del fondo anterior que les mostraba es muy grande, 700.000 millones de pesos, y este tiene un poco más de 100.000 millones de pesos. Yo creo que esa dinámica de patrimonio se va a ir nivelando muchísimo más. Muchísimo más, probablemente estén los dos fondos mucho más parejos en volumen, y los inversores, como ustedes, corporativos, cuando vean el spread que hay entre los dos tipos de alternativas de inversión y la estabilidad macro que hay, ¿no? Porque ya el riesgo de un reperfilamiento, como fue en agosto de 2019, etcétera, no se ve al haber números sólidos de superávit fiscal, etcétera, muy distinto a lo que tuvimos en ese momento. Se va a ir dando ese viraje. Si uno con su capital de trabajo tiene un horizonte corto, tiene alternativas como estas con durations cortas de 1 mes y medio, 50 días, como se ve ahí abajo. Y si ya uno ve que tiene un excedente de liquidez un poco más largo, para su capital de trabajo tenemos alternativas de 6 meses de duration, que se llama el área ahorro plus, que son fondos que ya, en vez de tener solo letras de corto plazo, buscan distintos tipos de ajustes, como pueden ser bonos ser cortos, bonos que ajusten por tasa variable corta, bonos que ajusten por tasa fija corta, plazos fijos, etc. Son dos alternativas ideales, dependiendo del horizonte que tengan con esos pesos a la hora de invertir, pueden elegir una u otra. Si ven una expectativa de inflación para adelante, como mencionaba Sole, yendo en descenso y bajando fuerte para fin de año, quizás conviene bloquear tasas fijas a más tiempo y extender la duration, como puede ser este tipo de fondo, que tiene un patrimonio muy similar al fondo anterior. Pero me parece que eso es lo que se viene. Acá siempre tratamos de estar viendo el corto plazo para los próximos mes y medio. Esta va a cambiar totalmente la dinámica que estamos viendo en el mercado de tasas de interés de corto plazo, y me parece súper relevante mostrárselos, ¿no? Si quieren les muestro brevemente lo que es alternativas en dólares, que les mostraba que hay flujo positivo. Por el lado de las compañías todavía no se ve una gran transaccionalidad en dólares. Estos fondos son más chicos, tiene 100 millones de dólares un fondo money market de esta moneda, pero sí el flujo es positivo, por lo que les comentaba. Todavía tenemos el stock de los dólares del blanqueo, no así las medidas los dólares del colchón no se ven todavía representadas en los depósitos, etcétera, que no vienen subiendo en dólares. Creo que están esperando la ley, como les decía, pero acá por el lado de los fondos en dólares, la dinámica es distinta. En los fondos en pesos, y lo que es para el mercado de tasas en pesos, se ve que parece difícil que no haya bajas de tasas a futuro, con lo cual conviene estar largo en duration, lo que es pesos. Por el mundo de dólares es medio distinto. Los dólares en Argentina, increíblemente, al haber todavía algunos resabios del cepo, están rindiendo menos que lo que es las tasas internacionales de la Reserva Federal de Estados Unidos y la curva americana. Entonces acá la recomendación es distinta. Conviene estar corto en duration, en bonos, en fondos en dólares y bonos en dólares. Y si uno siente que es muy poco un rendimiento de un fondo money market, que hoy en día, justamente por todo esto que comentaba, están rindiendo en torno al 1,5, 2% anual,
tenemos una alternativa que ya suma riesgo de mercado, que es la siguiente, Sole, que se llama el Área Dólar Ahorro Plus, que es un fondo que replica lo que les mostraba antes en los fondos en pesos de letras de corto plazo. Bueno, es un fondo que busca instrumentos de muy corto plazo en dólares con muy baja volatilidad y que trata de tener un rendimiento que en este caso sí se da un diferencial de tasas muy grande entre lo que es un fondo money market en dólares que rinde 1,5 o 2, contra este tipo de fondo que rinde entre 5 y 6, hay casi el doble de rentabilidad. En el mercado de pesos eso no pasa, y por eso está todo tan concentrado en fondos money market. Pero bueno, tenemos otra alternativa que es esta que les comentaba, que es nuestro fondo de T+1 de corto plazo en dólares, que busca ganarle el plazo fijo en dólares con la ventaja de tener la liquidez en 24 horas. O sea, la misma dinámica que tiene un fondo de pesos que les mostraba anteriormente. Ahí. No, si querés, Sole, sacar la presentación, que creo que acá termina. Y un poco para hacer un resumen de lo que hablamos, y también ponerle un poco palabras más simples, digo, acá lo que nos preguntamos todos, hasta acá el programa del gobierno vino funcionando bastante bien en lo que es desinflación y tipo de cambio estable. La gran pregunta de todos, ya hablaba al inicio del tema de la experiencia, es ¿por qué esta vez es diferente? ¿No? Y entonces ahí, en la parte macro, uno mira dos pilares, la parte fiscal y la parte de cuentas externas. La parte fiscal, como decía Soledad, me parece que mantener el superávit fiscal es clave. O sea, el gobierno no está generando expansión monetaria y no está yendo a buscar nueva deuda para financiar el déficit. Y esto parece ser un ancla que el gobierno no va a negociar. Entonces, es muy importante seguir ese tema. Por eso, cuando surgen cuestiones en el Congreso con jubilaciones o temas previsionales que son gran parte del gasto público, hay que seguirlas de cerca. Porque si autorizasen eso, obviamente esta dinámica de superávit fiscal va a cambiar. Pero parece ser que eso no es algo negociable. Yo eso lo veo como un punto muy fuerte para sostener esta estabilidad y ser moderadamente positivo hacia adelante. Ahora, hablemos de las cuentas externas, que acá es más opinable. Soledad mostraba esta dinámica entre, si se quiere, dólares comerciales y dólares financieros. Yo acá tengo un poquito una luz amarilla que, bueno, todos los argentinos vemos, que es, por ejemplo, es cierto, el tipo de cambio real, estamos en mínimos, es decir, estamos caros en dólares a todos los que nos toca viajar, ¿no? Me parece que cuando una cena en Buenos Aires vale parecido a una cena en París, algo pasa y todos lo observamos. ¿Puede sostenerse? Puede sostenerse, pero hay que ver de qué manera. Entonces, el tema de cuentas externas, también en lo que es exportaciones e importaciones, se observa una dinámica, y ustedes lo ven en empresas, de suba de importaciones, y las exportaciones no crecen al mismo ritmo, porque muchas empresas, muchas industrias están reemplazando producción local por importaciones de bienes finales. Entonces, ¿qué pasa entonces si esta dinámica continúa? Necesitas dólares financieros que financien eso. Entonces, es inversión externa directa. ¿Puede venir? Sí, son los planes de RIGI que comentaba Soledad, en petróleo, gas, minería, en sectores claves que pueden venir. Pero también ahí hay que ver a qué ritmo vienen, porque vos necesitas que vengan a la velocidad de que se te va descompensando el otro. Y probablemente estas grandes inversiones estén esperando primero las elecciones legislativas y después de a poquito lo van a ir hundiendo. Por otro lado, como dólares financieros, no de inversiones externas directas, tenés la deuda que puede emitir o el gobierno o los privados. Por ahora el gobierno no volvió a los mercados internacionales de deuda. Entonces, si eso ocurre, si sigue bajando el riesgo país hasta un nivel en donde se pueda financiar a tasas del 8 o 9%, bueno, eso va a ayudar a la estabilidad. Hoy no está ocurriendo, el gobierno está pagando deuda de contado. De las reservas pone dólares para pagar los vencimientos. Esto no puede seguir mucho tiempo, porque nadie vive al contado, ni una empresa, ni un país. Vos tenés que, no digo aumentar la deuda, hacer un rollover de la deuda, emitir para pagar los vencimientos. Entonces, esto tiene que ocurrir o este segundo semestre o a comienzos del año que viene. No es que puedes estar 2 años más sin emitir deuda en los mercados. Por ahora los privados empezaron a emitir deuda internacional. Muchas grandes empresas han emitido deuda en Nueva York. Entonces, eso son dólares que podrían venir al país y permiten estabilizar. Entonces, hasta acá, haciendo retrospectiva del gobierno Milei, la dinámica de desinflación hizo que todos querramos extender los plazos de inversión en pesos. Es decir, si uno tenía el diario del lunes y se colocaba el 70-80% en pesos a un plazo largo, hoy estaría festejando, porque hoy se coloca el 30 o el 25. Entonces,
La verdad que hasta acá esa fue la dinámica. Yendo a lo que decía Tomás, de corto plazo vemos una última dinámica adicional en las tasas de pesos que pueden volver a bajar. Primero, porque la inflación está perforando del 2 mensual al 1 y pico. Y segundo, porque las medidas que está tomando el gobierno va a hacer que parte de los pesos que están en cuentas remuneradas en los money market también vayan a las letras del gobierno, a las LECAPs cortas. Entonces, para traducirlo, si uno tiene pesos y en la mirada 2, 3 meses, estas tasas del 30 o del 27, 28 son buenas. Salvo que pase algo negativo que no estamos viendo, conviene tratar de extender el plazo de colocación y aprovechar esto, porque en un mes o 2 meses vamos a estar colocando al 18 o al 19 en pesos y nos vamos a preguntar si no hubiera sido mejor aprovechar estas tasas del 30 que parece que no es tanto, pero van a hacerlo si sigue bajando la inflación y se traduce esta dinámica de políticas monetarias. Por último, tema tipo de cambio. La otra gran pregunta, bueno, hasta acá estuvo estable, así como se desinfló todo. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? La pregunta la tenemos todos, la respuesta no tanto, pero hay una banda cambiaria, ¿no? Ya no es un crawling peg al 2 o al 1 mensual. En un momento parecía que había que ir al piso de la banda, el gobierno amagó con eso, y que no iba a comprar hasta que perfore el piso de la banda. Bueno, hoy ya salimos de ese discurso. Entonces, el gobierno dice, no, puedo comprar en la mitad de la banda, si aplica un bloque, si me vende una venta grande de dólares, la puedo llevar. Entonces, yo descartaría esto de pensar que el dólar puede ir a 1000. Entonces, ya si para ese lado no puede ir, empecemos a mirar de la mitad hacia arriba. Y de la mitad hacia arriba es, bueno, cuando termine la liquidación gruesa del agro, que es el próximo mes, probablemente vaya de la mitad de la banda hacia arriba. O sea que del 1200 puede ir hacia arriba. Ahora, ¿qué tan arriba? Bueno, pensemos que si uno cree que van a respetar la banda y tienen poder de fuego para hacerlo, si de 1200 te vas a 1300, 1300 y pico, ya es interesante otra vez para los que hacen carry trade, porque vos te vendés los dólares a 1300 y pico, por decirlo, te colocás en pesos y casi tenés un seguro cambiario. Para traducirlo, si el dólar iba a 1000, hasta el techo de 1400 donde intervienen, hay un 40%. O sea que no había tasa en pesos que te compense eso. Ahora, si te vas a 1300, tenés muy poco por perder de tipo de cambio y ya la tasa te lo compensa. Entonces tenés un mecanismo de arbitraje que el gobierno hace que los mercados se estabilicen. Por lo tanto, no estamos esperando que el dólar se dispare ni que vaya al techo de la banda mañana, pero sí que si ya no miramos el piso de la banda, puede ir de la mitad de la banda hacia arriba. Y en ese juego, en lo que son coberturas, hay que aprender a tener volatilidad. Ustedes, empresas que liquidan en el MUR, antes era lineal, hoy durante la rueda intradiario, varía el tipo de cambio de una hora a la otra, entonces hay que acostumbrarse a eso. También, si en algún momento hay alguna baja de tipo de cambio o en los futuros, y uno puede bloquear un dólar a diciembre a 1300, en algún momento llegó a tocar 1250 en la salida del cepo, y uno es una empresa importadora, es un buen momento para hacerlo. Cuando ya se dispara muy arriba, parece que la cobertura se torna un poco cara. Entonces, creo que tener una política activa de administración de inversiones, de cobertura, pasa a ser muy relevante hoy. Ya no es todo tan previsible, manejado, y a medida que salís del cepo y de los controles, los mercados financieros empiezan a operar como operan en el mundo, con volatilidad, con movimiento, y entonces es clave el timing en donde aplicar. Pero para terminar mi parte, y dejo si hay alguna pregunta acá del equipo, Marcelo, o si hay preguntas también ahí entre los oyentes, de decir, bonos en pesos, colocaciones en pesos, aprovechen para extender un poquito el plazo, porque la tasa actual es buena, se ocurre esto que decimos que va a bajar casi 10 puntos las tasas de pesos. Y en tema de cobertura cambiaria, pensar que el dólar puede tener un poquito de presión del medio hacia arriba, pero tampoco estemos esperando un desastre, ¿no? Que se va a autorregular si llega a cierto nivel. Así que eso sería un poco la conclusión. Lo de las luces amarillas yo lo dejo en las cuentas externas porque el hecho, como digo, de turismo entrante menor y saliente mayor, de importaciones creciendo arriba de exportaciones, bueno, sigamos esa dinámica porque ese, digamos, sin ser una luz roja, es la luz amarilla que creo que hoy tenemos que mirar, porque si esa luz amarilla se transforma en roja, cambiamos el speech y la recomendación va a ser cúbranse todo lo que pueda con cobertura cambiaria, dólares. Hoy no es la recomendación, pero es lo que hay que monitorear si hay que hacer algún cambio. Bueno, muchas gracias, Jorge.
En el chat no tengo preguntas. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar a Tomás, a Soledad, a Jorge, a Marcelo alguna duda, algún comentario. Pueden abrir el micrófono y hacerlo de viva voz. Acá Claudio Prado, gracias Claudio, dice, buen día, si en unos meses bajan las tasas, ¿la gente no se irá el dólar y ahí se escaparía de la banda? ¿Quién se anima, Tommy? Ahí yo cuando menciono baja de tasas, menciono que bajan las tasas overnight a un día, 10 puntos, probablemente con este cambio en los encajes que el gobierno prevé hacer en el próximo mes, mes y medio. El gobierno no creo que deje bajar las tasas de letras de corto plazo en la misma magnitud. Quizás bajan levemente por la baja de la inflación, pero si hoy en día estamos en tasas overnight alrededor del 25-26, eso puede ir al 17, y si hoy en día estamos en letras de corto plazo, niveles del 30, quizás puede ir a 27. O sea, se va a ampliar el spread que hay entre los dos tipos de productos de un día versus 30 días. Entonces el gobierno no creo que deje bajar las letras de corto plazo tan fuertemente como para que se le dispare el dólar. Esto lo va a hacer mediante, ya lo anunció, licitaciones quincenales cada 15 días de letras a 30, 60 y 90 días. Yo acá, dejamos de agregar algo, no quiero escaparle a la pregunta, que es excelente y la verdad que es lo que nos preguntamos todos. Está bien eso, pero eso, el mercado de letras lo operan menos personas. Todos los que tienen plata en billeteras digitales, money market, pero andar a las billeteras digitales que lo que remunera es un money market. Exacto. Hablemos de un mercado pago, ¿no? Va a bajar fuerte. Entonces, probablemente la gran pregunta es, ¿no va a ser que ahora alguno quiera aplicar en el home banking, comprar dólares, que encima lo pueda hacer fácilmente y sin restricciones como individuo? Y la respuesta es probable que sí. Por eso yo digo que es un equilibrio que ahora que llega al techo de la banda es más difícil porque digo, va a haber compradores de individuos, pero en algún punto los arbitrajistas financieros sí van a vender dólares para colocarse a tasas que pueden ser del 27, 26. Totalmente. Pero lo que digo es que es un riesgo, por eso, y otras veces que ha bajado la tasa de golpe el gobierno, aunque no sea la de letras, sino la de money market o de billeteras digitales, sí hubo un efecto de presión al dólar. En ese momento era la brecha porque no se podía acceder al dólar oficial en el banco, pero digo, la respuesta es sí, es un tema a monitorear y es una luz amarilla. No creo que eso haga que vaya al techo de la banda, pero sí que genere presión a que suba de la mitad de la banda hacia arriba. Totalmente. Y a ver, me pongo del lado de ustedes que están como CFOs y tienen esta cantidad de restricciones cruzadas que hay todavía contra el MULC y el CCL. Pueden llegar a tener algún mes, cuando pase eso que mencionaba Jorge, más entrando al periodo electoral y que entramos al peor trimestre del año, como decía Sole, en el cual quizás el dólar por algún periodo corto de tiempo le gana la tasa de interés hasta que se da el nuevo momento para entrar al punto de carrera. Y ahí, ¿qué pueden hacer ustedes con el capital de trabajo y los pesos para no perder acceso al multi, etcétera? Tienen diferentes formas de dolarizarse, por ejemplo, con algún bono corto de estos BOP reales. Ahora, a fin de mes, el 30 de junio, está venciendo un BOP real que se llama PPJ25. Y ni bien vence ese bono, el bono más corto que queda dentro de la curva en dólares argentina de estos BOP reales es el BPY26, que vence en mayo del 2026 y tiene 3 amortizaciones, una en noviembre del 33%, una en febrero del 33% y una en mayo del 26% del 33%. Entonces, si alguno quiere estar tranquilo y ve ese escenario en el cual el dólar, por un periodo corto de 15 días, le puede ganar la tasa de interés y quiere estar cubierto, creo que tiene esa alternativa para dolarizar esos pesos sin perder acceso al MULC, ¿no? Sí, hasta acá se perdió siempre con el dólar, pero bueno, si siguen bajando las tasas, ya, digamos, el costo de oportunidad va a ser menor y va a tener sentido mirarlo como algo que se va a tener que mover en equilibrio. ¿Vos querías? Sí, no, digamos, también lo que me parece que es importante es que hoy la demanda de dinero es baja, digamos, ¿no? Yo creo que, digamos, después de las elecciones, posiblemente la demanda de dinero aumente porque si se genera mucho más confianza, la gente va a vender más dólares, va a necesitar más pesos, y eso, digamos, al haber por ahí más pesos en el mercado, va a ser, digamos, que el dólar no se mueva tanto una vez que llegue a este nivel que están diciendo ellos, y por ahí se mantenga o hasta baje, digamos, ¿no? Con lo cual, me parece que el tema de ir, lo que dijimos antes, por ahí en el cortísimo plazo puede ser que el dólar suba un poquito, digamos, pero en el mediano plazo pareciera
digamos, de que la tasa de interés le debería ganar al dólar y en la medida que la inflación también colapse, ¿no? Que un poco la expectativa es que el año que viene la inflación sea del 17-18%, lo cual estas tasas, bloqueándolas a más largo plazo, parecen atractivas. Muchas gracias. Daniel Fraga pregunta, ¿qué opinión tienen sobre la política bimonetaria que quiere aplicar el gobierno? Si quieren, ahí respondo yo. Ahí hay dos cuestiones. Un poco la dijo el presidente del Banco Central, que ellos aceptaron que el argentino ahorra en dólares. No se pelean contra eso, ellos saben que es así. Entonces, de ahí a poder generar una circulación de dólares tal como para dolarizar la economía, creo que estamos todavía lejos de esa opción. Y hay un punto no menor, que es que los famosos dólares del colchón, que estiman en 200.000 millones de dólares, no tienen una distribución igualitaria en la población. Están muy concentrados en una pequeña parte de la población. Entonces, cuando dicen sí, van a entrar todos esos 200.000 millones de dólares y vamos a dolarizar la economía, ¿y en qué mecanismo entran y se distribuyen para que todos tengan dólares? Es como rara la distribución, no parece. Lo que yo creo, y por lo menos lo que he visto en países que estabilizan, es que se empieza a fortalecer la moneda a medida que se cree más en el plan, a medida que se ve que transcurre el tiempo, ganan elecciones y es un plan sostenible, más gente tiene menos ganas de ahorrar en dólares y dice, bueno, no, quiero que mis pesos rindan, o mismo mis dólares, esto que dice Tommy, los pongo a invertir porque para qué los tengo a cero de tasa, los pongo en un money market, los pongo en un bono, los pongo en una ON, pero me parece que es muy paulatino. Y creo que lo saben, por lo menos he escuchado a los funcionarios hablar del tema y como que ellos mismos dicen, aceptamos que esto es una restricción, no pretendemos que mañana el argentino ahorre todo en pesos. Parece que tienen conciencia de eso, digamos. Y como dato, la industria de fondos como una inversión era prácticamente todo en pesos. Y hoy, Tommy, ¿qué porcentaje es en fondos en dólares, más o menos? Pasó de casi cero antes del blanqueo a estar en casi 15%. Esa proporción de dólares en la industria general, en nuestra gestora particularmente, pasamos de tener 5% a casi un cuarto, un tercio del patrimonio bajo administración O sea, en fondos en dólares. a nuestros clientes les gustan más los dólares que al promedio de la industria, Sí. pero digo, yendo a la generalidad, lo que digo es, ese es un dato. De cero pasaste un 15% de dólares en la industria de fondos general. Pero bueno, todavía sigue siendo mayoritariamente la parte de pesos. Entonces, esta economía bimonetaria todavía está por verse, pero bueno, es probable que siga subiendo la cantidad de inversiones en dólares que prácticamente no existían en Argentina, que hoy se pueden operar libremente sin cepo. Esa es la tendencia que esperamos, que individuos compren dólares y inviertan en instrumentos en dólares y vaya balanceándose. O sea que quizás eso puede ser el bimonetarismo por ahora. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Por mi lado, no tengo más mensajes en el chat. No sé si alguien más quisiera hacer alguna consulta, pregunta, comentario, abriendo el micrófono. Y si no, bueno, yo les agradezco por mi lado a Tomás, a Soledad, por la excelente charla, a Jorge y a Marcelo por el acompañamiento y la propuesta de esta charla que es súper interesante. Y le doy la palabra a Liliana para ir al cierre de la charla. Muchas gracias. Gracias, Clary. Bueno, les quiero agradecer tanto a Soledad como a Tomás, a Jorge y a Marcelo esta exposición realmente clarísima, muy interesante. Acá está diciendo Marta, hola Marta, está diciendo en el chat que le resultó también. Sí, la presentación la vamos a mandar, ahí está preguntando Daniel, la van a mandar directamente el equipo de Alaria. Les agradezco un montón a todo el equipo de lujo de Alaria que estuvo acá con nosotros dedicándonos este tiempo. Les agradezco muchísimo a todos los socios fieles que siempre nos acompañan en los eventos. Muchísimas gracias. Y bueno, les paso la palabra un momentito, Jorge, Sol, Tomás y Marcelo, por si quieren saludar al auditorio. Y bueno, básicamente agradecer la presencia, les mandamos la presentación y obviamente estamos abiertos a consultas porque a veces hay consultas muy particulares que se pueden hacer más en un uno a uno en vez de algo general, así que les mandamos la presentación por mail y quedamos ahí en contacto. Genial. Muchas gracias. Muy buen Muchas día a gracias. todos, muchas gracias. Un gusto. Gracias a Buenos días a todos. todos, que anden bien, adiós. Gracias, Gustavo. Gracias, buenas Chao, chao, tardes. chao, Claudio. Buenos Nos días, vemos. perdón. Chao, Chao, chao. Chao. Lili.
Chao Rosa, chao No, Marta, muchas chao gracias. Daniel. Nos vemos chicos, gracias.